yo soy nacido en 1954, pero casi en el 55, porque nací un 7 de diciembre. Mis padres eran Rafael Casanova Fuertes, quien prácticamente era dueño de una pequeña propiedad rural dedicado a la ganadería, como podría ser un pequeño ganadero, ¿verdad? Hay una pequeña propiedad en el lugar llamado La Chocolata. Y mi madre era una profesora primaria, y al igual que mi papá tenía mucha proyección social. Fui criado en la calle San Antonio, del barrio La Puebla de Riva. Este barrio era el más populoso, el más grande de Riva, muy antiguo. Y ahí fueron mis primeros años. Y empiezo a estudiar en las escuelas del centro y empiezo a percibir la cuestión aquella de la exclusión social. Es decir, gente rubia, descendientes de españoles, criollos ricos, en el centro. Era la razón de ser de Riva, una ciudad del Pacífico, y el color mestizo que predominaba en los barrios populares, y una disimulada discriminación. En el barrio, en el contexto del barrio, pues nosotros teníamos cierto, llamémosle, con relación al resto de la población, ¿verdad? Al decir que teníamos condiciones de salud y tuvimos acceso a la escuela, teníamos acceso a una buena alimentación con relación al resto del barrio, porque la mortandad infantil era terrible. Ahí ponía, por ejemplo, que en la casa del frente hay una señora que se le murieron, de 14 hijos se le murieron 7, y a una hermana de ella se le murieron los 2 hijos. Epidemias como la poliomielitis, el sarampión, el tétano, la tifudea y otras, que eran secuelas que causaban mortandad enorme, y la gente en la pobreza no tenía para comprar las medicinas. Recordemos que predominaban las paralelas liberales conservadoras. Ya empezaban las noticias, se escuchaba pues el caso de Renechita, Güero, y por allá llegaban, bueno, éramos de las familias que también tenían radio, ¿verdad? Que no había televisión, pero era la gran, y había muchas noticias. Pero además, siendo mi papá y mi mamá gente afiliada, o digamos, al Partido Liberal, tenían una visión progresista y además tolerante, en el sentido que en mi casa, por lo regular, como un domingo de por medio, se improvisaban unas tertulias, en donde llegaban gente del Partido Liberal Independiente, conservadores, y tú comprabas antes eso, ¿verdad? Sí, socialista. Mi papá, por ejemplo, era comprador de votos del periódico Orientación Popular de los Socialistas, y el señor que llegaba a vender, que era Francisco Álvarez, o era otro sindicalista, como era domingo, se sentaba allá y empezaba, entonces estaba de moda la guerra de Vietnam, o en boga eso, y el papel de China, el papel de la Unión Soviética, y era increíble ver cómo alguna gente que votaba por el Partido Liberal, pero estaba en contra de la política de Estados Unidos contra Vietnam, ¿verdad? Gente del Partido Conservador que tenía una visión bastante cercana, que era simpatizante de la Revolución Cubana. También había otro tipo de conversaciones, pero que eran en otro momento, pues llegaban veteranos de la guerra del 26, algunos de ellos con un fuerte resentimiento con el Partido Liberal de Somoza, pues bueno, yo viví esa parte ya del gobierno, tendría la conciencia de René Chic para adelante. Okay. Y no se expresaban bien, liberales independientes, y contaban sus historias. Ahí empecé a escuchar la entrada del Ruco, que es la entrada del general Joaquín Argüello, por la Puebla, mi barrio, que por lo regular había muchos eventos, que decían, aquí pasó Walker, aquí entró Bernabé Somoza en el siglo XIX, aquí entró Walker por tal parte, y aquí tuvo Hatruch. Es decir, la oralidad decía muchas cosas. Ahí hay una foto que te envié de un pasquín donde sale un tío mío en 1967 como uno de los más buscados, incluso ofrecían recompensa por su captura. Ese tío no vivía ahí en Río, sino que vivía en Managua.
Recuerdo que hubo un año estos chavalos que se desapareció, que se había muerto. Y tiempo después supimos que era que andaba en la guerrilla, Raitibocay, y él participaba de los tiempos de Juventud Patriótica Nicaragüense, en 1959-60. Pero este tío tenía una característica, que cuando llegaba donde nosotros, él era una alegría porque nos daba moneda. Si pasaba un vendedor de raspado de sorbetes, nos compraba los sorbetes. El tío bueno, se aparecía de pronto, pero además era buena gente con la gente. Dedicaba un día a visitar a las señoras viejas. Dedicaba un día a visitar a sus amigos. Y un día para echarse hasta sus tragos con los amigos. Era como bien disciplinado en eso, pues. Es una cuestión metódica. Y coincidió, me acuerdo, con una tertulia que hubo un cumpleaños, alrededor de cumpleaños de una hermana mía, y me acuerdo que ahí fue donde parece haber escuchado la palabra sandinista. Hasta después supe que era Frente Sandinista. Entonces, en 1967, en mayo, que yo pude rescatar exactamente la fecha, apareció en primera plana el diario Novedades. Y el diario Novedades, y en uno que se llamaba La Prensa Gráfica, donde ofrecían este dinero, recompensa, para quien dijera dónde estaban estos terroristas que causaban la muerte, causaban el terror en la población, pues. Y entonces salía así, ya uno lo leía. Yo recuerdo que estoy en primaria, y entonces en nosotros los hermanos, en los que teníamos la edad, nos conseguíamos eso. Si mi tío está ahí, tiene que ser algo bueno, algo positivo. Claro. Y yo le empecé a dar más. Allá se compraba la prensa, Novedades y hasta la Gaceta. Y también lo otro, pues, que tuve esa posibilidad que también tengo que retomarla. Mi mamá y mi papá eran autodidactas. Y era la casa donde está, en el barrio era creo que era la única biblioteca, además de la que se fundó posteriormente en la escuela primaria, que había en el barrio. Ajá. Donde estaban todas las enciclopedias. Claro. Ahí es donde yo leí Las Mil y Una Noches de muy temprano, el Quijote. Ahí también empecé a leer en las enciclopedias las historias, las geografías, o sea, una formación autodidacta. Yo creo que ahí llegaba también las selecciones, totalmente. Y es decir, que me crié en un ambiente humilde, pero donde se respiraba, pues, cultura, claro. Se respiraba conocimiento. Claro. Y empecé a ver lo del Frente Sandinista. No existía otra organización en ese momento que están viendo que está desafiando la dictadura, y ahí se vino alimentando de que el Frente está enfrentando a una dictadura. Y lo otro está algo que era totalmente rechazado por el pueblo, la Guardia Nacional. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba chaval y una hermana mía, y pasaron dos guardias con su garan en la calle. ¡Guardia! Y me llegó mi hermana. ¿Qué estás haciendo? Te van a ayudar, que esa gente es bien mala, te van a matar. Entonces ahí llegaban noticias de algunos asesinatos que cometía la Guardia. Ya empezaba a ver el aparato represivo. Cuando yo pongo pie en secundaria, yo ya tengo 16 años, 15 años, 16 años, hago primaria, y ahí, en ese universo, hay una inquietud, sobre todo en algunos muchachos que están ya en cuarto año, donde hablaban ya del Frente Sandinista. Pero bien, en cierta ocasión, un muchacho que era enamorado de mi hermana me dice: ¿estás interesado? En verdad, me dice: ¿estás interesado? Pues mira, recordad que los periodistas... No, decir que el Frente... Pues mira, vamos a formar primero el FER en el instituto, me dice. ¿Te apuntas? Claro que sí, le digo. Y una huía a la fe y todo eso, sí, Frente Estudiantil Revolucionario. Entonces, y hay un amigo que platicaba, identificaba conmigo, inmediatamente los conecto, y los tres, y había otro, que no recuerdo, un 4, integramos ese grupo que va a formar el FER. Estamos hablando de 1970, donde me tocan el sector de la lucha de clases y me hablan de las clases, de la clase obrera y la clase campesina, y yo que he vivido la discriminación por parte, vivíamos vivido, pues esa gente se vivía en esos términos, donde los terratenientes, si nos hallaban en la finca, nos humillaban en sus tierras. Pues. Claro. Recuerdo que la propiedad de nosotros pegaba con un terrateniente por este lado, eran tan grandes las extensiones, por el lado de Chocolata, y pegaba por el lado de San Antonio con el patio de mi casa.
Y ese tipo de cosas que yo oí hablar, los burgos, que todo eso, entonces ya que empiezan a explicar, y que la lucha de clases es la historia de la humanidad y que esto ha existido siempre, desde la desaparición de la comunidad primitiva, entonces empieza a llamar la atención. Y cuando me hablan de que, me dice, bueno, de que hay que estar preparado política e ideológicamente para pasar a la lucha armada. Entonces, hay un momento de cuando a la vuelta de unos casi un año, me llegué a una reunión donde ya está todo ahí contado. Bueno, aquí, a partir de este momento ya pasaron el periodo que se llama de candidatura. Aquí es pasar a ser militante, tienen opción de no aceptarlo o no aceptarlo. Entonces yo acepté. Llené una hoja de poco de datos, ¿verdad?, que había, y paso a ser militante entonces ya de la juventud. Al ser responsable excepcional, el Frente Sandinista me toca a mí. Primero con la razón de que de pasar el tiempo, sabían que era partidario de la lucha armada y que era el tiempo a pasar a la lucha armada. Porque ¿qué le decíamos nosotros los estudiantes? No, porque me acuerdo que los choques que había con los tradicionales, de ahí el instituto, estos están por la lucha pacífica, que estos no quieren la lucha armada, eso no es cierto, le digo yo. La coexistencia. Eso es ser una locura. Entonces eso es cierto, le digo yo. ¿Vos crees que una huelga, por ejemplo, una huelga se hace con permiso del empresario? Pues estaba en la huelga. Esa es la lucha de clase, es una lucha violenta en el plano económico. ¿Y quién ha dicho que desechamos la lucha armada? Entonces, porque siempre se nos dijo Porfirio García, dirigente de la Ciudad de Juventud Socialista, que fue después el dirigente de la UNAM, de la Unión Nacional de Adulto Mayor, nos decía un otro compañero de arriba, Ruiz Jiménez, ¿no es cierto, compañero?, que la única forma de derrotar a la dictadura a través de la lucha armada, pero que había que preparar condiciones. Y entonces, esto prácticamente no pegó, pero a esta altura ya nosotros tenemos más desarrollo político. Ya hay un momento que podíamos calificar a 4 compañeros como cuadros. Me acuerdo que en esos días se produjo el asesinato de Ramón González. Lo otro, siempre que caía de un compañero del Frente Sandinista, como sucedió, prácticamente le hablábamos a los compañeros de que eran muertos nuestros, eran muertos de la revolución, ¿verdad? Claro. Y se me empezaron a acercar los compañeros ya de la estructura del frente, y luego que era pedir colaboración en el aspecto. Yo recuerdo que un grupo de Carazo, llegaron los compañeros del FER, y como nosotros tenemos el control de todas las directivas, en la dirigencia y en el instituto, nosotros fuimos a hacer una colecta y sabíamos que era y se la entregamos. Después me acuerdo, en 79 me encontré a uno de ellos, ni sabíamos ni el nombre ni nada, pero ellos estuvieron buscando gente del frente, pero no hallaron. Entonces ese compañero es del frente, porque algunos chavalos no sabían, llegaron de mí, no, hombre. Entonces nosotros le digo, no, le digo, soy de Juventud Socialista, le digo, no te preocupes, se pudieron a reír, no se muevan, le digo yo, pum, 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 y fuimos rapidito, a la vuelta de media hora, aquí está este paquete de ustedes, le digo yo, que se yo aquel tiempo, que no podía hacer con 60 pesos, entonces para comer, qué sé yo, el pasaje y todo eso. Me acuerdo que existía, pero además el Frente establece un canal, un canal de comunicación que no se perdió hasta 1977, y ahí también, bueno, ahí lo otro está de que ya tuve entrenamiento militar, uno fuerte metido arma corta, y luego también un poco de lo que es la táctica de cómo moverse en la ciudad. Hay una pregunta que se hacían algunos posteriormente, pues ya cuando se empiezan a serenar las cosas, de que cómo hacíamos en una ciudad tan pequeña para movernos en la clandestinidad. Claro. Entonces adquirimos un poco de maña, caminar frente a contra la vía siempre, el chequeo y el contrachequeo. Por supuesto que hubo intentos de infiltración, Claro. enorme. Incluso a nosotros evitamos un infiltrado que le hizo pero mucho daño al frente. Los muchachos nuevos no nos pusieron mucha atención. Claro. Era un sac que le costó la vida a muchos compañeros. Y en 1977 prácticamente, ya un poquito adelantada, el 75 tenemos, o sea, todo ese lapso, lo que es el movimiento juvenil está bajo control total. Pero bueno, la fracción insurreccional llega prácticamente y nos habla directamente. Necesitamos prácticamente de ustedes. Anduvimos prácticamente consiguiendo casas de seguridad, redes de colaboradores,
desde la parte esta de San Jorge hasta la que pegar con la Chocolata. Se conoció con Walter Mendoza. Conocí a Walter. Una vez él violó la compartimentación y yo lo conocía, ¿verdad? Y dice, ¿no te acordás de mí, Casanova? Me dijo delante de otro compañero y yo después le llamé la atención. Es de Rivas el compañero, pero no tiene que darse cuenta que no. Entonces se puso a reír, hombre, Dios, y metí las patas, me dio la mano. Bueno, está bien, hombre, me alegro que aquí nos encontremos en esta mierda. Me acuerdo que él estaba callado en el instituto, lo que hacíamos la huya con la huelga. Caía preso un compañero del frente, nos tomábamos el instituto, nos tomábamos la iglesia, nos tomábamos, sacábamos la calle y todo esto. Y en cierta ocasión me puse a escribir en la revista Nicaragua Cali, aclarando un poco de cosas, porque la concepción tenía la gente que tiene sobre todo la gente de Nueva Integración, era como que todo comenzó en el 78, 79. Hubo un proceso de acumulación de fuerza que permitió que la columna de Ezequiel, que entró invasora, encontrara una base social de apoyo donde viniera llegando. Entre campesinos que habían sido parte del trabajo que había hecho el partido y sobre todo esa masa de jóvenes que había sido influida por nosotros, se integrara a la columna. Y en el 78 hay una insurrección que falla. Falla totalmente, eso fue en Rivas. En Rivas falla, por una razón. Y ahí voy a contar esta historia que no se quede para afuera. Yo, en ese lapso que existimos, que comienza en el 77, que fue cuando los insurreccionales piratearon en la recién formada escuadra Pedro Arauja, a la GPP, ellos llegan donde nosotros. Casi todos ellos andaban prácticamente en las manifestaciones y mitines de UDEL y nos mirábamos la cara. Y ahí yo me acuerdo que María Vilés, esa que mucho se criticó esto, pero mucho lo criticaba la gente que no estuvo ahí y que no miraba eso. Esa forma de organización política me permitían dirigirse abierta y públicamente a la gente. Entonces me reunía con los hermanos Adolfo y Guillermo Pizarro, Mendoza Pizarro, perdón, y con Guillermo Adolfo Ruiz, en donde fracasa, me acuerdo, y ahí es donde tal vez ya me desligo de arriba, fracasa la insurrección de septiembre porque son asesinados dos compañeros, producto de una represión que se desató cuando le pusieron una bomba al jefe de la policía de arriba, y entonces nos dieron una orden de salida, y en efecto después vinieron multiplicándose la represión, la captura y asesinato. Cuando estoy aquí se me plantea entonces la salida al exterior. Había hablado con Arbo de la salida de un entrenamiento militar fuera de Nicaragua, pero en este caso me parece, como que dice que me plantea Denis Espinosa, es que una de las maneras de preservarme, de sacarme del juego, era que si estaba en condiciones de realizar estudios profesionales en Cuba. Un poquito se me creó un dilema, porque tenía responsabilidades, tenía compromiso, y así fue que se produjo mi salida de Cuba, bien problemática. A la hora del aeropuerto tuve que traerme un papel, porque yo no sé, yo todavía no estoy claro, pero exactamente cuando están haciendo estamos pasando en la lista que vamos a pasar el territorio internacional, se detuvo exactamente donde llegó mi nombre. Y todavía no sé por qué razones, pero en ese momento yo llevaba un recado para la tendencia insurreccional y decía con nombre y apellido, y llevaba la orientación de llevarlo en la mano. Y entonces le llevé en la mano y que si había me tenía que aprender de memoria lo que estaba ahí y tragármelo. Y lo que hice fue comer chicle, como quien dice, cuando vi que el tipo se metió para adentro, dije, aquí voy de viaje. Y respiré. Cuando el sujeto regresa, pues ya me despedí de mi mamá que me llegó a dejar, pues tuve que hablar con ella, pues, y le dije a ella, pues me voy fuera de Nicaragua. Entonces voy para Cuba, afligida, pues este va a un campamento guerrillero y eso. Y me comí el documento, me acuerdo. Y pues lo que hice fue que me lo aprendí de memoria, noche anterior. Pues bien, yo realicé entonces estudios superiores allá. La insurrección me agarró allá, ¿verdad? Posteriormente supe que tuvimos un hilo de por venir de nuevo para acá. El grupo que estábamos allá se tomó la decisión de dejarnos. Posteriormente, ya graduado, cuando llegó el colectivo, estábamos solamente 5 compañeros. Después ya el triunfo revolucionario del colectivo. Yo participé en todas las actividades después de solidaridad también en Cuba con el ICAP.
con vínculos con otros grupos, pues también ya en el marco de la Revolución Cubana, escogí estaba en dos opciones, filosofía, historia o ciencias políticas. En estas dos últimas decían que tenía que tener una autorización del partido, entonces te tu historia, entonces, o filosofía, ciencias políticas no quisieron, entonces opté por la historia. En la universidad pusieron en altavoz, digamos, las noticias que estaban dando. Exactamente yo tuve noticias de la entrada de los guerrilleros en Rivas, exactamente en mi barrio. Curiosamente, yo no, bueno, estas cuestiones que son como, se entienden como misteriosas, ¿verdad? Pero esa misma noche yo tuve un sueño, una pesadilla, y con mi lugar. Y muy de mañana llegó una compañera de estudios y me dice, llegó a dejarme el periódico, a golpearme, a darme el periódico, Juventud Rebelde. Vos vivís me dicen que vivías en Río por el cementerio, entonces ¿qué es? Lees el periódico. Y en efecto, pues estaban dando fuertes combates. Los combates más fuertes se dieron ahí en mi barrio, pues, por la naturaleza que tiene el barrio estratégico. De hay colinas y también posibilidades de retirada, los muros del cementerio. Entonces, ¿El Frente Sur? El Frente Sur, correcto, de la columna de Ezequiel, que casualmente la diferencia que hubo entre esa columna de Ezequiel es que encontró base social politizada, a diferencia de la columna Jacinto Hernández, que entró en una zona poco poblada y con base social del somocismo, que fue entre otras razones lo que provocó prácticamente la derrota de esta columna, y la otra por el contrario entró en un terreno politizado. En parte, como quien dice, eso nos satisface por la labor que nosotros desarrollamos junto con otros compañeros, que es una constante desde antes de mi incorporación en el 70, pero fue algo que mantuvimos. En Santiago de Cuba yo fui invitado inmediatamente a un acto, ¿verdad? Un acto inmediatamente después del triunfo. Yo me lancé un discurso que fue muy emotivo, la gente aplaudió ahí en el centro universitario. Ajá. Muy emotivo, pues, en el aspecto de que la gente estaba solidaria con la Revolución Cubana, pues había gente con la Revolución Nicaragüense, o sea, la Revolución Cubana, la población, los estudiantes, los obreros que estaban ahí, y prácticamente muchos aplausos, tanto pues como quien dice, hablamos de corazón, eso fue muy importante. Yo continué mis estudios, ¿verdad? Y logré venir hasta 1980, pues. Ahí me encontré el impacto de muchos compañeros que habían caído, algunos en combate, otros que habían sido asesinados por la Guardia. Y ya me encontré con esos primeros pasos del proyecto. También prácticamente encontré la novedad, pues, de que pasábamos la fracción del Partido Socialista encabezada por el compañero de Álvaro Ramírez, a la cual pertenecía yo, se fusionó con el Frente Sandinista. Claro. Entonces pasé a ser un cuadro, al igual que otro, del Frente, ¿verdad? Y pasamos a hacer un proceso organizativo de los colectivos que llegaron a estudiar allá. Y esto pues me vinculó al trabajo de la Juventud Sandinista. A mi retorno ya me incorporé al equipo nacional de Juventud Sandinista, porque existía el proyecto de fundar la Escuela Juvenil Nacional de Cuadro, y a mí se me propuso para ser director de esa escuela, que se iba a llamar Olo Palme. Sugirieron que el lugar donde yo estaba indicado, pues porque parece que la escuela de Lolo Fito se pospuso. Y era un poquito, pues, que para hacerme esa propuesta, pues vieron mi currículum, ¿verdad? La gente del equipo nacional de la Juventud Sandinista, pues, el Frente. Pero entonces ahí es donde me tocó irme al Instituto de Estudios del Sandinismo, que después sería el Instituto de Historia de Nicaragua. Ahí pues prácticamente ya incorporado en el colectivo empecé pues nuevamente a reencaucharme en la historia de Nicaragua. Claro. Que por supuesto esto no significaba que que en Cuba estuviera separado. Cada viaje que hacía a La Habana y me tocaba ir a la Biblioteca Nacional de José Martí, yo buscaba la literatura que había sobre Nicaragua, pues, y me enriquecía. Entonces me metí al aspecto empírico. Posteriormente hay todo un lapso, pues, que me incorporé también a la defensa, pues me tocaron dos movilizaciones militares, una de ellas prácticamente en zona de guerra. Yo tenía entrenamiento militar, pero también yo tuve entrenamiento de comando antes del triunfo,
se reforzó con el conocimiento pues, de Darby, ¿no? el AK, ¿no? Por ejemplo, la PPK, la ametralladora, y como también el aspecto pues, de la ciencia militar, me metí como aficionado, ¿verdad? Porque también en la historia había unos elementos que tenías que aprenderlo. Estaban las batallas napoleónicas, estaban las batallas romanas y todo eso. Pero también lo que quiero decir es que me incorporé a la defensa en ese aspecto. Y también en 1988 se dio un salto. Y que aquí hay que avalar la iniciativa que tomó el compañero, el comandante Daniel Ortega, que ya como presidente el IES lo convirtió en un instituto de historia de Nicaragua y se colocó un profesional como director y se contrató a personal profesional, porque antes lo que había eran compañeros principalmente más políticos, que no tenían gran desarrollo académico, eran gente con mucho corazón, mucho amor al Frente Sandinista en ese momento, pero no tenían, como que dice, una formación académica profesional. Y ya con este nuevo director, que ya fue pues, nombrado incluso por el propio comandante, y luego el equipo ya se convirtió en Instituto de Historia de Nicaragua. Yo me acuerdo que me mandó este compañero, al ver mi expediente, por primera vez, ¿verdad? Expediente académico, y se dio cuenta que yo tenía habilidad para paleografiar, pues porque eso tenía que ver con la formación. La formación que tuve en Cuba fue bastante sólida, era tiempo completo, eran 9 asignaturas por semestre. Hasta el último año, los 6 meses, te la recortaban en 4, pero era bien sólido. Entonces me mandó a revisar documentos antiguos al diocesano, me volé como un año. Posteriormente, con la intención de comenzar a escribir historias del mundo colonial. Entonces, así se dividió incluso mundo colonial, siglo XIX, y posteriormente yo me metí al siglo XIX, pero por supuesto que mi experiencia ya de la lectura de documentos del mundo colonial también me permitió una formación bastante integral, pues. Y además valorar lo que es la historia contemporánea, que ya involucraba las luchas políticas de Somoza, pero desde una perspectiva integral. Ya no solamente darle el papel del Frente Sandinista, sino el papel del Frente Sandinista, pero dentro del contexto. Había que investigar las raíces del somocismo, de dónde se originaba eso, y de dónde surgían las demás fuerzas políticas. Claro. Y ya vista la perspectiva desde un proceso dialéctico. Entonces se caminó más atrás al siglo XIX a buscar los movimientos populares, y aquí hay que recalcar que nos cogió, como que dice, en ese esfuerzo fue que se dio la derrota electoral. Claro. Y entonces yo fui enviado a Costa Rica, donde estudié 3 años en la escuela, en la Universidad de Costa Rica, UCR. Ahí prácticamente tuve la oportunidad, pues un poquito ya aprendido aquí en Nicaragua, un proceso de actualización. No fue muy importante ese aprendizaje, esa actualización, ese proceso de... Yo tenía, pues, en mi experiencia en Cuba fue metodología para reconstruir procesos. Pero prácticamente en este caso es un proceso de actualización bastante violento que nos introdujo de lleno, pues, nuevamente en la asignatura, y un peso para investigar los procesos históricos de Nicaragua. Yo me metí en el siglo XIX, sobre todo los movimientos sociales, los movimientos populares, pero entender la raíz, ¿verdad? A partir de la formación que había tenido en Cuba, y esta formación que tenía que ver ya, bueno, el materialismo histórico visto de 2 perspectivas, la ortodoxia y la heterodoxia. Sí, las corrientes de los historiadores ingleses, los historiadores catalanes, como Hobsbawm, ingleses como Hobsbawm, como Rudé, como Thomson, inglés también, Fontana, catalán. Eran marcos teóricos que te permitían entender los movimientos sociales de distintas perspectivas. Por ejemplo, el caso de ideología popular. Ese es un lenguaje que no teníamos actualizado nosotros. Es decir, que las clases sociales, los grupos sociales, las comunidades, antes de que llegue la ideología, tienen una definición de lo que es justo y lo que no es justo. ¿En qué año vuelve? Yo retorno ya en 1994 de forma definitiva. En 1994 sí. Y se me incorpora. Dedica pues a sí, clase.
me dedico a dar clases porque ya en el 94, 95, una etapa que fue que quiero referirme, ya con esa formación empiezo a tener una proyección a través de los medios. Y también hubo diferencias con la dirección que surgió en ese momento, en 1990. Y bueno, nos separamos del instituto y nos dedicamos a dar clases. Dicen no hay mal que por bien no venga. El contacto con los estudiantes, el contacto con los colectivos, nos permitió prácticamente transmitir conocimiento. Y me tocó pues participar en los congresos de historia de Centroamérica, llevando las investigaciones, sobre todo pues todo el trabajo sobre el siglo XIX, de género sobre la mujer, cómo se incorpora la mujer en los espacios públicos, del indigenismo, de cómo el siglo XIX prácticamente existía un esquema de cómo se analizaba como que era el campesinado y obviábamos las comunidades indígenas. Y para nosotros fue muy importante encontrar las raíces de los movimientos populares a partir de las reivindicaciones de los comuneros. Y para nosotros fue muy rico revisar el Archivo Nacional de Costa Rica, el Archivo Diocesano de Nuevo, el Archivo del UNAM, tener contacto con compañeros que nos enviaban documentos de los archivos de Centroamérica sobre el caso de Nicaragua. Y pudimos hacer una reconstrucción, por ejemplo, un periodo muy oscuro que se llama la anarquía. También nos introducimos en el estudio contemporáneo, ya con documentación de acá, de historia de Nicaragua, avalado por algunos documentos que habíamos estudiado en el instituto, para entender el frente, por ejemplo, el Frente Sandinista, no planteado así como un Tarzán, sino como una lucha que provenía de la lucha de clases, valga la redundancia, en donde las clases populares con Sandino construyen una alternativa por y para las clases populares. O sea, Sandino es hijo de esas circunstancias, no que la situación que existía era como al revés, como que había una visión mesiánica que encajó en ese momento y como que Dios, no, es al revés. Existía unas condiciones políticos, sociales, económicos, culturales para que surgiera un Celedón. Retorna el Frente Sandinista y soy llamado de nuevo a trabajar en la biblioteca. Y para mí también fue una experiencia muy rica, porque de nuevo me encuentro todos los días con la documentación. Claro. Era una riqueza y entonces de ahí vino condensar nuestro primer trabajo. Bueno, hicimos otros trabajos históricos que eran parte de algo que hemos presentado en distintos lugares, pero bueno, logramos crear bordes ocultos. Cuando decimos ocultos, cosas que habían sucedido pero que eran inéditas, o elementos que eran polémicos. ¿Cuándo fue la verdadera independencia, por ejemplo? ¿O el 15, o fue el 1 de julio, o fue el 30 de abril de 1838, o fue el 30 de abril de 1854? Entonces, darle respuesta. ¿O qué se hicieron los indios? Entonces, ahí encontramos abundante documentación original que nos permitió articular primero ese libro, Bordes Ocultos, ¿verdad? Cosas que sucedieron, por ejemplo, pero que estaban presentes publicadas por los periódicos y estaban como obviadas. Por eso le llamamos Bordes Ocultos, ¿verdad? O el movimiento de Sandino. Sacamos del anonimato a varios personajes que habían sido solidarios con la lucha de Sandino, o elementos, por ejemplo, toda la documentación de la Guardia Nacional que había sobre la persecución del EDCN. Y venimos publicándolo y después lo publicamos en periódicos. Hay un artículo que fue una satisfacción y tuvo un gran impacto que se llamó El Otro Lado de la Historia, y fue una bisagra completa, ¿verdad? Eso prácticamente tuvo un impacto porque sentamos las bases para que la historia, cuando hicimos El Otro Lado, se viera de otra manera, es decir, en donde se integrara el movimiento social, el movimiento político, el movimiento armado. ¿Usted cree que un historiador nace? Bueno, sobre todo lo contrario, se hace. Yo decía, pues, me tomé interés a la historia de mi niñez, dentro de las circunstancias en que crecí, ¿verdad? Y
prácticamente posteriormente tenés que desarrollar una actitud vocativa, pero además tenés que tener una formación muy sólida. Hay un momento de que cuando estaba estudiando en Cuba y me pegaba como que dice unas desveladas y todo eso, me sentía como arrepentido, que bueno, aquí estoy, ya me metí aquí. Claro. Pues, no sabía que fuera tan difícil, ¿verdad? Sí. Tiempo completo, 9 asignaturas. Bueno, también había unas cosas que no estaban precisamente en idioma español, aprender ahí con el diccionario, trabajar para traducir, ¿verdad? En francés. Yo recuerdo que ya en Costa Rica logré traducir un libro completo en francés, que fue el retorno de la, no se me olvida, el retorno del actor, estaba en francés, que es de Alan Turing. Lo traduje completo y luego hice un resumen. Bueno, me tocó y me ha tocado transmitir conocimiento, transmitir elementos inéditos, dejar dudas en función del desarrollo de la conciencia identitaria del nicaragüense, de los estudiantes, y una conciencia identitaria que nos permita romper con ese esquema de la dependencia. Yo recuerdo que tenía polémicas con algunos estudiantes. Había una muchacha que era hija de pues no tiene la culpa, ¿verdad? Y si me está viendo de recordarlo, de que una de las conclusiones que era hija de un dirigente político de las tendencias conservadoras de este país, ¿verdad? Y decía que uno de los problemas grandes que tenía este país era que los sandinistas no permitían que Estados Unidos ayudara a Nicaragua. Entonces yo le dije, tienes que leerte las raíces, le digo yo. Interrumpieron el proceso, le digo yo, de construir una nación autónoma con General José Santos Zelaya, que no era precisamente sandinista, era liberal, le digo yo. Era liberal nacionalista, ¿verdad? Después recordemos que Somoza se apropió de ese nombre. Incluso el himno, Mimosa Soberana, le digo, es una intervención que no permite la evolución autónoma. Y luego imponen gobiernos conservadores, le digo, que son títeres. La economía, entonces al revés, le digo yo. No es ayudar a Nicaragua, sino arruinar a Nicaragua. No te das cuenta que el empréstitos que dieron garantía a las aduanas, los ferrocarriles, los correos, los alcoholes. O sea que no tenía ingreso del país, estuvo a manos de los banqueros norteamericanos. Claro. ¿Qué manera es esa de ayudarle, güey? Yo no le quise decir, pues, bueno, ¿qué piensa tu papá? Bueno, mucho respeto, pues, porque es su papá, ¿verdad? Pero sí. Me imagino que la influencia familiar la llevaba a esa conclusión. Pero le creo las dudas, ¿verdad? Porque le digo, no, tenés derecho a ser liberal, tenés derecho a tener punto de vista. El liberalismo fue una ideología progresista en su tiempo, pero fue asumida por una burguesía entreguista en este país. Así es. Y ya dejó de ser revolucionaria. ¿Cómo se siente ser orden e independencia cultural? Bueno, yo creo que para mí es un honor, y aquí públicamente agradezco a nuestro copresidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, y a la compañera Rosario Murillo por haberme dado esa distinción, lo cual prácticamente nos compromete más, pero a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, desde que iniciamos nuestra formación personal, insistir en fortalecer la identidad de nuestra Nicaragua. De ese lado, del lado prácticamente luminoso de esa Nicaragua, no de la Nicaragua oscura que nos sembró el somocismo. Desde su visión racional, ellos estaban en lo correcto, el poder de las minorías, educación restringida para las grandes mayorías, y el trabajo, como que dice, un país entregado e enajenado a las empresas extranjeras, una soberanía enajenada, no, una soberanía que sea el orgullo de los nicaragüenses, que busque el desarrollo interno y que el protagonista sea el pueblo para lograr su propio desarrollo, que el pueblo tenga derecho a una educación justa, a salud justa, que se construyan obras de infraestructura en beneficio del progreso del país, no en beneficio de las compañías norteamericanas. Los rieles que tenía listos Zelaya para unir el Atlántico y el Pacífico, y que se lo impide la intervención norteamericana, lo usaron para comunicar, para que las compañías norteamericanas que estaban en la parte norte, en la parte atlántica, se comunicaran entre sí. United Fruit, la todas estas compañías mineras, madereras, prácticamente ese usufructo se iba a mano de esas compañías.
Incluso había, es ridículo el ingreso que tenía el Estado nicaragüense, pero además, eso es parte de lo que declaraban, lo que salía de forma clandestina. Todas las ciudades del norte, de la parte sur, perdón, ahorita se me olvida de verdad, porque me toma de sorpresa esta pregunta, pero es algo que lo argumentaban, está hecho con la caoba de la parte del Atlántico Norte y el norte de Nicaragua. Pues, ¿Cómo le gustaría ser recordado? Bueno, algún día tenemos que partir, ¿verdad? Me gustaría ser recordado en esa parte, pues de que como un protagonista del conocimiento. Tengo, como quien dice, me tocó también ser participante en la lucha, o sea que una hebra de participación en la lucha por la transformación de Nicaragua, por derrocar a la dictadura, pero también hay que derrocar el desconocimiento, derrotar la ignorancia. Y ese es el aspecto positivo que tuvo el gobierno sandinista en sus distintas etapas. Una campaña de alfabetización, una campañas de salud, o sea, fortalecer la salud pública, fortalecer la educación, fortalecer las obras de infraestructura que permitan que el campesino saque su producción y la pueda realizar, que el estudiante pueda, digamos, a través de esa obra de infraestructura, pueda acceder a la educación, pueda acceder a la comunicación. Yo recuerdo aquellos estudiantes que caminaban a pie kilómetros para llegar a la escuela pública y obtener un sexto grado era un triunfo. Actualmente hay caminos, hay posibilidades para que los jóvenes no solo vayan a secundaria, sino que tengan una educación técnica, tengan educación universitaria. Ese es un aspecto muy importante. Y el otro es el aspecto que es muy importante, la posición soberana que sostiene pues el gobierno actual, que es un gobierno del Frente Sandinista. Eso es muy importante. Quiero ser recordado como un soldado más de esa composición, de un soldado de esa revolución, un soldado de esas transformaciones, y el modesto aporte que he hecho. Quiero ser recordado en ese aspecto. Por ejemplo, un interés que tengo es un proyecto estratégico, es publicar mis obras sobre el siglo XIX, que son cuestiones inéditas. En algunos casos publicamos algunos puntos de vista polémicos en los periódicos a lo largo del 90, que se polemizó bastante, a lo largo de los primeros años del gobierno, de la actual etapa de la revolución, después de 1907, fue muy rica, de ahí para acá, ¿verdad? Porque se permitió que salieran a luz muchas cosas, ya hubo tiempo para hacerlo, porque en los años 80 la guerra, la agresión no nos permitió realizar todas esas tareas. Es decir, publicaciones de testimonios, publicaciones de trabajo que han venido develando el conocimiento pues, de la historia y que se siguen haciendo y espero que se sigan haciendo, y sobre todo con la debida objetividad y la debida cientificidad. Es muy importante. Profesor, gracias. Nosotros nos encontraremos el próximo sábado a las 2 de la tarde por Canal 4, Plomo. Hasta la victoria siempre. Plomo.